Buenos días. Bueno, empezamos hoy el tema 3, representación de sistemas lineales, en el que, bueno, realmente presentamos el modelo, el tipo de modelo de sistema que vamos a utilizar durante todo el curso. ¿Vale? Realmente vamos a estudiar en el tipo de sistema que vamos a estudiar. Son sistemas de una entrada, una salida, descrito por ecuaciones diferenciales lineales. Esa es realmente la clase de sistemas que vamos a estudiar. En particular también sistemas son invariantes en el tiempo. En este tema hoy voy a hablar de la herramienta matemática que vamos a utilizar, que es la transformada de Laplace, y el próximo día realmente pues hablaremos quizás la parte más importante del tema, del concepto de función de transferencia, que es el tipo de modelo que vamos a utilizar. Hoy lo que vamos a ver es realmente la transformada de Laplace y por qué la utilizamos, pues, para lo que nos interesa en este caso, pues que sería un poco para el estudiar, el analizar los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como os dije ayer, hoy lo que vamos a ver es a lo que le habéis dedicado una asignatura prácticamente entera en matemáticas de resolución de ecuaciones diferenciales lineales. Por lo tanto voy a ir, supongo que esto es un repaso, ¿vale? Son cosas que habéis estudiado con más profundidad. Entonces empezar por el ejemplo, dejarlo de después. Lo vamos a dejar para después. Bueno, la transformada de Laplace, yo creo que la habéis estudiado ya, en particular para la resolución de ecuaciones diferenciales, y además habéis estudiado otro tipo de transformadas, puesto que se utiliza mucho en el tratamiento de señales. Una transformada no es más que una entelequia matemática, un operador matemático que tiene unas determinadas propiedades, características que te van a facilitar determinados cálculos, ¿vale? La transformada de Laplace, pues en particular, es una operación matemática que lo ponemos con la letra L, que se aplica sobre señales de una única variable real, normalmente el tiempo. Hablamos de que transformamos señales que tienen trayectorias temporales. Entonces, calculamos la transformada de una señal temporal. Por ejemplo, ahora vamos a calcular la transformada de la señal escalón. Bueno, eso es, ahora vamos a calcular su transformada. Es un cambio de variable en el cual de una función que depende de una variable real, que es el tiempo, pasamos a otra función que depende de una variable que es una variable compleja, que es la variable S. Por eso hablamos del dominio, a veces se llama el dominio complejo, o más bien el dominio complejo, más que el dominio frecuencial, el dominio de la variable compleja. Y se obtiene pues mediante integración, ¿vale? La integral entre 0 e infinito de esa señal multiplicado por e elevado a menos s tau diferencial de tau. S, que es la variable compleja, pues es un número complejo. ¿Qué es a esta transformada? Pues se lo denomina normalmente, pues simplemente nosotros en esta asignatura utilizaremos la misma letra, una letra mayúscula, para indicarnos que estamos en el dominio de la variable compleja, y es una función cuya variable ya no es el tiempo, sino la variable compleja. En este caso, pues, ¿cuál sería la transformada de esta función? Bueno, pues hay que hacer la integral. Calcula la integral definida entre 0 e infinito de esto vale a, de a por a elevado a menos s tau diferencial de tau. La integral de a elevado a por e elevado a menos s tau es igual a menos a partido por s por elevado a menos s tau con tau entre 0 e infinito.
Haciendo hacemos la integral de la exponencial y particularizamos, bueno, calculamos la integral definida, que esto pues es igual a elevado a menos a partido por s por e elevado a menos s infinito más a partido por s por e elevado a menos s 0. Estas son las entelequias matemáticas, pequeños detalles, pues obviamente S, ¿cuánto vale S? ¿No? Y uno podría pensar que para calcular este valor pues necesita saber cuánto vale S. En general pues te hace falta conocerlo. Lo que ocurre es que S es un número complejo, ¿vale? Y me da igual qué número complejo sea. ¿Vale? Si yo me lo llevo a infinito, resulta que e elevado a menos infinito, da igual en el ángulo en el que me estaba yendo, el vector que me está yendo, va a hacer que esto sea 1 partido por e elevado a infinito y esto se vaya a 0. Es decir, independientemente del valor de S, para todo S, eso vale 0. ¿Ves? Si pensáis en un número, en un vector, en un número complejo, como un vector que te indica una dirección del plano complejo y te lo llevas hacia infinito, ese módulo es infinito, 1 partido por un módulo infinito va a ser 0. Independientemente del módulo de S. Y además podéis decir, pero ¿y si S tiende hacia infinito? Bueno, pues si S tiende hacia infinito, e elevado a menos S infinito tiende más rápido que S. O sea, eso vale 0. Y me da igual cuánto valga S, que elevado a 0 es 1. Vale, por lo tanto, esto vale 1. Por lo tanto, esto es A partido por S. Da la casualidad que para las señales que nos interesa a nosotros, veremos a menudo que casi todas las transformadas nos dan lugar a funciones de variable compleja que son cocientes de polinomios. Lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Bueno, ¿cuál es uno de los primeros propiedades que tiene la transformada de Laplace? Que esta es importante, y es que la transformada es unívoca. ¿Vale? La única señal que tiene por transformada A partido por S es el escalón. La única señal que te da el escalón antitransformando, la única señal compleja que te da el escalón antitransformando es A partido por S. Es decir, hay una relación unívoca entre esas dos señales. No hay dos señales distintas en el dominio del tiempo que te den la misma señal en la frecuencia, y lo contrario, no hay dos señales en el dominio de la frecuencia que estén relacionadas con la misma señal en el dominio del tiempo. Esto es importante porque lo vamos a utilizar para trabajar con señales en el dominio de la frecuencia y después antitransformaremos. Existe también la propiedad de la antitransformada, que me da hasta mal cuerpo ponerla, ¿vale? Existe una definición matemática de la antitransformada. ¿Qué es eso de la antitransformada? Pues como he dicho, la relación es unívoca. Yo puedo calcular la antitransformada de una función compleja para que me dé una función temporal. Y esto se hace también por integración, un poquito más complicada, ¿vale? También es una integración integral definida. Estamos integrando la variable compleja y tenemos que integrar, esto básicamente estamos integrando en una recta, en una recta del plano complejo, una recta que está definido por C, y entonces pues tienes que escoger C que de tal forma que todos los polos de la función compleja se queden a su derecha, ¿vale? Esto no lo he calculado en la vida, esto no se usa, no es práctico para antitransformar. Vamos a antitransformar con otra metodología, aunque existe esta definición exacta, ¿vale? Hay que escoger C de forma apropiada y tiene esa propiedad de relación unívoca. ¿Qué pone? Dos pijotas. Dos pijotas. Normalmente, pues, bueno, vosotros incluso antitransformar no se suele aprender a transformar así, sino que antitransformamos por inspección.
¿Qué es eso de posinspección? Bueno, porque ya sabemos, conocemos un conjunto de transformadas y aplicando las propiedades de las antitransformadas e identificando términos, hacemos las transformadas inversas. Esto lo vamos a ver al final de la clase. Pero bueno, alguna tabla de algunas señales importantes. Estas, pues os las tenéis que saber. ¿Vale? O las sabéis integrar o las sabéis hacer. Todas estas se pueden integrar, ya dependiendo de por vuestro gusto por el cálculo. La señal delta de Dirac, su antitransformada es una constante. Esta es importante. Cuando veáis algo constante en el dominio de la frecuencia, significa que el dominio de tiempo es una delta de Dirac. Es un impulso. Los impulsos son cosas en telequias matemáticas un poco extrañas que veremos que están relacionadas con las condiciones iniciales. Aquí tenemos la antitransformada de una constante. Aquí no lo he puesto, ¿vale? Pero por definición en la transformada de Laplace se supone que para cualquier señal que uno está estudiando, se supone que la señal vale 0 para cualquier tiempo anterior al tiempo inicial, ¿vale? De tal forma que cuando se pone esta señal aquí, que lo veis en muchos libros, una constante 1, lo que está refiriéndose es una señal que hasta el instante de tiempo 0 vale 0 y a partir de ahí vale 1. Es decir, aunque pone un 1 no es una constante, es un escalón, ¿vale? Esto es porque en el transformador de Laplace siempre se estudian señales en las que suponemos que valían 0 y de repente toman un valor diferente. Esto está íntimamente relacionado con la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Solo me importa lo que va a pasar de aquí para adelante. Anteriormente supongo que era todo 0, ¿vale? Esta es 1 partido por S, la acabamos de hacer ahora. Por ejemplo, una rampa en el tiempo, pues te queda, si no me equivoco, 1 partido por S al cuadrado. Una muy importante, por ejemplo, una exponencial. Es 1 partido por S más A. Estas son las que más vamos a utilizar. Otra que tenemos es la del seno. El seno de una determinada frecuencia W. Pues también tenemos que es S cuadrado más W al cuadrado. Como vemos, son todos fracciones de polinomios en S. El coseno, pues es S partido por S al cuadrado más W al cuadrado. Y normalmente pues veremos que lo que haremos para antitransformar y para transformar muchas veces será pues conocer estas señales básicas. Hay más, estas son, hay alguna más importante, y conociendo estas transformadas y las propiedades podremos tanto hacer la operación de transformar como de antitransformar. Porque aquí, bueno, tenemos una primera propiedad que os he comentado, que es la de univicidad, pero hay otras propiedades que la hacen interesante. La vamos a poner aquí. Estas las vamos a utilizar a menudo, porque son propiedades que está prácticamente usándola continuamente. La primera propiedad y más importante es la propiedad de linealidad. Esta es la propiedad de linealidad. Significa que la transformada de Laplace, pues, si yo quiero transformar una señal que puedo descomponer en la suma de otras dos señales, si yo quiero transformar una señal que la puedo expresar como f de t más g de t, pues puedo aplicar el operador de transformada independientemente para cada una de esas dos señales. Es decir, esto es igual a la transformada de Laplace de la primera señal más la transformada de Laplace de la segunda. Este es el principal. Esta propiedad pues es
Muy importante, de hecho, está relacionada con el principio de superposición, la propiedad de la respuesta de los sistemas lineales frente a suma pesada de entrada y se utiliza extensivamente en el análisis de este tipo de sistemas, una propiedad muy importante. Es decir, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esto no lo podemos hacer todavía. Tengo una señal temporal que es un seno, pero que tiene una componente continua. Es decir, ¿cómo hacemos la transformada de Laplace de esta señal? Pues uno no hace la integral, sino que lo que se pregunta es, ¿puedo descomponer la señal que me han dejado en señales de las cuales ya conozco su antitransformada? ¿Puedo descomponer hacia una señal? ¿Me puedo dar cuenta que esto es igual, esta f de t es igual a A más la amplitud que sea R por el seno de la frecuencia que sea? Entonces, si te das cuenta de esto, dices, bueno, yo esta señal no está aquí. ¿Vale? Pero esto es automáticamente veo que por linealidad, si conozco la de 1, conozco la de A. Porque aquí no lo he puesto. Pero si tú haces f de t más f de t, lo que te sale es 2f de t. O sea, linealidad incluye la suma y la multiplicación por constante. Esto es A partido por S. ¿Y esto qué es? Igual, la constante no afecta. R y el seno de W conozco su antitransformada. ¿Vale? Aplico las transformadas de señales básicas con las propiedades, siendo la más potente la de linealidad. ¿Vale? Puesto que si la puedo descomponer, pues transformo independientemente cada uno de los elementos de una señal. Más propiedades. Bueno, las que están relacionadas directamente con lo que nos interesa a nosotros, que es resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? La propiedad de la derivada. Es decir, ¿qué relación tiene la transformada de Laplace de una señal con la transformada de Laplace de la derivada de esa señal? Es decir, ¿cuánto vale la transformada de Laplace de la señal derivada de f con respecto al tiempo? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de la derivada de f con respecto al tiempo? En el dominio del tiempo, por ejemplo, derivar es algo que es relativamente complejo. ¿Vale? Si yo digo que derivéis esta señal con respecto al tiempo, pues tenéis que ir aplicando la regla de la cadena, viendo si estáis, haciendo la derivada, tenéis que saber la derivada de las señales, tenéis que hacer una serie de operaciones. Esta a lo mejor dice, pues esto es muy fácil, pero si os digo aquí que tenéis que derivar con respecto a ese, por ejemplo, la derivada es que es complicada, tenéis que hacer muchas operaciones, ¿vale? Pues en el dominio de la frecuencia, derivar es trivial. O sea, calcular la función la transformada de Laplace de la derivada de una señal en el tiempo es simplemente multiplicar por S la transformada de Laplace de la señal original. Por esto muchas veces al operador S se le conoce como derivador. Si vosotros veis en un diagrama de bloques un bloque con una S, probablemente ponga derivador. Significa que a lo que le entra lo multiplica por S en la frecuencia, lo que es lo mismo lo deriva en el dominio del tiempo. Hay un pequeño detallito aquí, que hay que restarle el valor que tiene la función del tiempo en el instante inicial. Eso está relacionado con que la derivada no tiene información de la componente de continua.
Cuando tú tienes una señal, si yo derivo aquí, esto se va. Entonces tienes que almacenar la información en algún sitio para poder recuperar la señal original. Entonces pues, aparece una constante. Y fijaros lo que os dije antes, esto es una constante en el dominio del tiempo, perdón, en el dominio de la variable compleja. Y os dije, constantes en la variable compleja son deltas de Dirac en el dominio del tiempo, son impulsos y están relacionados con las condiciones iniciales. Aparecen deltas de Dirac con las condiciones iniciales. Bueno, esto significa que derivar es fácil e integrar, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo quiero integrar aquí? ¿Qué ocurre si yo quiero bueno, vamos a ir haciendo algunos ejemplos, aunque sea de aplicación. Sea un poco pesado. Estas propiedades también se puede utilizar para el cálculo de transformadas y antitransformadas, ¿vale? Por ejemplo, a mí yo me puedo preguntar que me gustaría hacer la transformada del coseno, ¿vale? Ya la tengo ahí apuntada, pero bueno, supongamos que no conozco la transformada del coseno y la quiero hacer. Entonces yo me di cuenta que el coseno de una determinada frecuencia, ¿vale?, es igual a la derivada con respecto al tiempo del seno de esa frecuencia. Pero claro, si yo derivo seno de omega t, me queda coseno de omega t por la frecuencia, ¿vale? Por la regla de la cadena, pues tengo que también derivar la parte interior. Pues lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 1 partido por la frecuencia. Esa sentencia es verdad. O lo que es lo mismo, esto es igual a la transformada de 1 partido por la frecuencia de la derivada con respecto al tiempo del seno de omega t. Que a lo mejor resulta que esa sí la conozco. No conozco la del coseno, pero conozco la del seno, que es su derivada. ¿Vale? Pues tengo que tener en cuenta estas condiciones y ahora ya pues aplico. Eso sería 1 partido por la frecuencia y ahora multiplico por s la derivada del seno, que es la frecuencia partido por s cuadrado más frecuencia cuadrado, y le tengo que restar el seno de la frecuencia por 0. Esto vale 0 para cualquier frecuencia, ¿vale? Esto se me va con esto, me queda que L, el coseno de la frecuencia, pues es lo que yo esperaba, S partido por S cuadrado más la frecuencia al cuadrado. Este tipo de transformaciones pues bueno, son cálculos que tenéis que ser más o menos capaces de manejar. Hay mucha manipulación de funciones complejas y de identificación de términos. Yo no conozco coseno, pero lo puedo sacar de la derivada, pero tengo que tener en cuenta que la frecuencia me aparece multiplicando. Para que sea correcto tengo que dividir por la frecuencia, que son detalles que fácilmente uno dice, la derivada del seno por la frecuencia, pues el coseno. Se olvida de una constante y ya no le sale nada, ¿vale? Si te olvidas de este término, ya no sale lo que uno esperaba. Bueno, derivar es fácil, calculamos la integral. ¿Cuál es que esto va a ser un poquito... Aquí está también la herramienta principal. No, está relacionado que... ¿cómo se calcula la integral? ¿Cómo decir? Yo quiero calcular la transformada de Laplace de la función que obtengo al integrar otra función en un intervalo de tiempo desde 0 hasta el valor que tengo. Es
Yo quiero calcular no la transformada de Laplace de una señal, sino la transformada de Laplace de su integral. Pues esto es, volvemos, si integrar es difícil en el dominio del tiempo, aquí es trivial. Si derivar es multiplicar por S, integrar es dividir por S. De hecho, de nuevo, en diagrama de bloques, si os encontráis un bloque cuadrado que tiene dentro 1 partido por S, lo que os está indicando, ¿vale? Si os entregáis un diagrama de bloques que pone aquí 1 partido por S, lo que indica es que si esto es x de t, lo que sale de este diagrama de bloques, pues es la integral entre 0 y t de x de tau diferencial de tau. De hecho, con asterisco, ¿vale? Porque aquí le falta el x de 0. Vale. Es el resultado de integrar. En vez de poner, por ejemplo, en Simulink, en vez de utilizar 1 partido por S, o sea, en vez de utilizar el símbolo de la integral, se pone directamente 1 partido por S, pues está íntimamente relacionado. Lo que es integrar una señal con el operador 1 partido por S en el dominio de la variable compleja. Podéis comprobar, por ejemplo, que la integral de una constante 1 es t. Si yo quiero calcular la transformada de t y conozco la transformada de la señal cuya integral me sale, pues resulta que coger esta y multiplicarla por y dividirla por s. ¿Vale? Pues calculo, sigo de nuevo identificando señales y términos. Bueno, estas son quizás las principales, las que más vamos a utilizar. Porque esto realmente son las 3 propiedades que nos van a permitir la resolución de ecuaciones diferenciales. Pero hay otras propiedades interesantes que voy a poner a pasar ahora, que utilizaremos también a lo largo del curso. Transformada de una señal retardada. Transformada de una señal retardada. Esta es una propiedad que en este curso no lo vamos a ver. Bueno, la veremos al final, en la frecuencia sí lo vamos a ver, pero es muy importante el concepto del retardo. ¿Qué es el concepto del retardo? El concepto del retardo es lo que ocurre en tu ducha cuando le das al agua caliente. ¿Vale? O tú te metes en tu ducha a las 7 de la mañana y le das al agua caliente y el termo está lejos, el agua no sale caliente, sale fría. Y tarda un rato en que el termo caliente el agua y te dé el agua a la temperatura que tú querías. Pero no solo porque tarde tiempo en calentar el agua, sino porque el termo está a 15 metros de donde tú estás. Tarda tiempo el agua en llegar caliente desde el termo donde tú estás. El concepto de retardo está en todos los sistemas. ¿Vale? Todos los sistemas tienen un cierto retardo. Es como cuando uno coge una línea de móvil, llama y tienes un segundo de retardo, que parece que eres tonto. Te pones a hablar con alguien con un segundo de retardo y parece que no entendéis ninguno de los dos lo que estéis hablando. ¿Vale? El retardo, y eso es un retardo en la transmisión de la señal a través de la línea telefónica. La idea es que yo tengo una señal que se define como otra señal retardada en el tiempo. Es decir, yo tengo una señal, que esto es la señal f de t, que es una señal que es un escalón, y tengo la señal g de t, que es f de t menos 7, y lo que significa es que hasta que el tiempo no llega a 7, has tenido un retraso. Este es el concepto de retraso, que básicamente es, yo le digo que pase algo, pero hasta que no tardan 7 segundos no empiezan a pasar las cosas que yo le he dicho. O sea, no empieza a actuar el sistema. Eso es lo que se llama retardo puro. El retardo puro es el retardo de transporte. Es que no es que tardes en calentar porque el agua se caliente poco a poco, es que tarda porque tarda en transportar, por ejemplo, en llegar. Los retardos son importantes en los análisis de sistema, pero lamentablemente su tratamiento matemático es bastante inmanejable, ¿vale? Y eso es lo que demuestra esta propiedad. La transformada de Laplace de una señal retardada en el tiempo
¿Vale? Que aquí la vemos y decimos, esto tiene que ser trivial. Una señal, a retardo en el tiempo, qué problema puede haber para calcular su antitransformada o lo que quiera, ¿vale? Y es verdad, esto es igual a f de s, que es magnífico, lo tengo, pero aparece una exponencial en el dominio de la frecuencia. O sea, tienes que retrasar en el tiempo, escoger la función compleja y multiplicarla por una exponencial compleja. Y ahora dice, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Hay algún problema con esto? ¿Vale? Y claro, nos venimos aquí y el único problema que nos llama la atención es que aquí no aparece nada que no sean cocientes de polinomio. Y esto no es un cociente de polinomio. Y pues veremos que las herramientas que vamos a utilizar, los modelos que vamos a utilizar, sobre todo cuando ya estudiamos los sistemas controlados, ya con un sistema de control automático, esto es complicado de modelar, simplemente porque no vamos a tener buenas herramientas. De hecho, el estudio de diseño de controladores para sistemas con retardo, pues en sí mismo es un problema interesante. Hay algo parecido, pero vamos, que no tiene tampoco especial. Esto es, bueno, no lo vamos a utilizar mucho, aunque tiene su gracia. ¿No? Si lo que estoy haciendo es multiplicar por una exponencial en el dominio del tiempo, pues resulta que lo que me ocurre es que es hacer un cambio de variable en el dominio de la frecuencia, en el dominio de la variable compleja. Bueno, esto cuando estudiemos la respuesta de los sistemas lineales a escalones, de forma natural aparecen señales moduladas por exponenciales decrecientes y uno pues puede encontrar pues esta relación fácilmente. Esta es una herramienta que te puede simplificar, el cálculo de antitransformada. Entonces se utiliza porque simplifica el cálculo de antitransformada. Es fácil encontrarte con este tipo de elementos. ¿Vale? Es fácil encontrarte con este tipo de elementos cuando estás calculando antitransformada, pero no tiene una interpretación física, ¿vale? No es como las otras elementos. Y por último, bueno, dos más. Teorema del valor final. Esta, muy rápidamente, esta es una propiedad que vamos a utilizar muy específicamente en control, porque nos va a dar información del régimen permanente, ¿vale? El tema del valor final es calcular. Cuando me interesa calcular, me gustaría conocer cuál es el límite cuando el tiempo tiende hacia infinito de una determinada señal. Dice, bueno, ¿esto qué sentido tiene? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Qué interés tiene calcular el valor que toma una señal en el infinito? ¿Vale? Pues esto es justamente lo que os comentaba en la clase anterior, la semana pasada, que es el estudio del régimen permanente. ¿Vale? Cuando se ha acabado el transitorio. Esta es la pregunta de si yo le doy a mi sistema de control una referencia de 120 km por hora en el coche, ¿va a llegar a 120 km por hora alguna vez o se va a quedar en 127? ¿Vale? Esto para lo que nosotros lo vamos a utilizar. Y esa pregunta no la vamos a hacer. O sea, ¿nuestro sistema de control es bueno o malo? Cuando el tiempo tiende hacia infinito, ¿llega o no llega a lo que nosotros le hemos pedido? ¿Vale? Pues esa es una pregunta que nos hacemos en control y resulta que, pues que está relacionada con la transformada de Laplace de f de d, que en este caso es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Bueno, insisto, esto es una propiedad muy específica, con un uso muy específico para el estudio de controladores, para su comportamiento en régimen permanente, y la vamos a utilizar. Cuando lleguemos al tema del análisis de las propiedades de los controladores, pues utilizaremos el teorema del valor final. La integral de convolución, esta vosotros sabéis más que yo. Todo esto, como he dicho, tenéis múltiples asignaturas en el que utilizáis
estudiáis el comportamiento de los sistemas dinámicos a través de los filtros, de los tratamientos de señales y el concepto de convolución y todas esas cosas. Lo que pasa es que nosotros, realmente la convolución, pues no es un... Ahora mismo no me interesa especialmente porque vamos a modelarlo de una forma un poquito más sencilla, ¿no? Pero la transformada de Laplace de la integral de convolución de dos señales ¿no? Entonces veíamos que la convolución, pues una forma también de representar la respuesta de un sistema dinámico, pues la convolución que no se hace, que es una operación complicada en el dominio del tiempo, pues resulta que es una multiplicación en el dominio de la variable compleja. Esto hace también... nosotros no vamos a modelar los sistemas a través de la respuesta impulsional, no vamos a modelar los sistemas a través de la integral de convolución, porque estamos modelando los sistemas a través de su descripción en ecuaciones diferenciales. Pero esta idea la vamos a ver en los diagramas de bloque. Vamos a ver, el concepto es que vamos a tener sistemas que atravesar el sistema, o sea, la respuesta de un sistema dinámico a una entrada, pues se va a poder calcular a través de una multiplicación en el dominio de la variable compleja. Existe otra propiedad que simplemente te indica que la integral de f de t por g de t es kk. ¿Vale? La integral, o sea, la transformada de Laplace de la multiplicación tiene que hacer una convolución en el dominio de la frecuencia. O sea, que no la vamos a hacer. No se calcula, no hay una relación. Fácil, esto es algo que no se hace. Entonces, tú tienes para calcular esto, pues lo calculas tú la integral, lo descompones en fracciones, lo que tú quieras, pero no hay relación entre la transformada de Laplace de una multiplicación con la transformada de Laplace de esos dos multiplicando. Hay que hacer una convolución, por lo cual no es una herramienta práctica, ¿vale? Bueno, entonces, pues realmente esto es lo que nos hace falta para realmente pues seguir la línea digamos de interés que estábamos haciendo en las clases anteriores, realmente, que era el análisis de sistemas dinámicos para poder, en principio, estudiar su comportamiento y realizar simulaciones. Y realizar una simulación es la resolución de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Y cómo se resuelve la ecuación diferencial ordinaria? Pues con lo que tenemos aquí. Con la propiedad de linealidad, la propiedad de la derivada y la tabla de transformadas básicas. Vamos a hacer me queda tiempo de sobra, un ejemplo relacionado con lo que teníamos con el ejemplo del cubo de ayer, de cómo se utiliza la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Vale. Partimos de el problemita del llenado de la piscina. Queremos hacer una simulación de la trayectoria, ¿no?, que va a seguir la altura. Es decir, lo que queremos hacer es preguntarnos cuánto va a valer la altura, cuál es la trayectoria de la altura. Y nos dicen cuál es la trayectoria del nivel partiendo de 6 metros, es decir, partiendo de que en el instante 0 la altura vale 6 metros,
aplicando un cambio en el caudal de entrada de 0,7 a 0,3 a los 2 segundos de iniciar la simulación. Es decir, yo quiero saber cómo se va a evaluar la altura si yo tengo 6 metros y tengo un caudal de entrada de 0,7 y a los 2 segundos lo bajo a 0,3. Esto es las cosas que hemos estado haciendo en el tema anterior. QDT me han dicho que lo que yo tengo es que por aquí vale 0, en el instante 0 vale 0,7 y a los 2 segundos 0,6, 0,7 puesto aquí al final. Baja a 0,3. Baja a 0,3. Y me dicen, bueno, quiero que me des HDT, el nivel, utilizando un modelo aproximado que obtengas linearizado en torno a la altura de equilibrio o de punto de operación de 4 metros. Es decir, para calcular esta altura, primero me obtienes un modelo linearizado en torno a 4 metros y utilizas ya ese modelo linearizado para responder a esta pregunta, que básicamente consiste en resolver esta ecuación diferencial para HDT. Linealización, el modelo linealizado, ¿vale? Pues en este caso, que no lo tenemos aquí de memoria, pues es que es 0,2 por la derivada de incremento de h es igual al incremento de q menos 0,3 partido por 2 raíz de 4 por el incremento de la altura, o lo que es lo mismo, 0,2 por incremento de h punto es igual a incremento de q menos 0,075 por incremento de h. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho esto? Este es el comportamiento aproximado que tiene este tanque de agua cuando la altura está en torno a 4 metros. Bueno, pues justamente la clave está en que a este modelo simplificado podemos utilizar las herramientas de resolución de ecuaciones diferenciales lineales, por ejemplo la transformada de Laplace, mientras que esta ecuación diferencial pues tendríamos que utilizar otra metodología para resolverla. Aquí vamos a tener una metodología digamos sistemática que puede resolver cualquier ecuación diferencial. Aquí ya, bueno, pues tenemos, lo primero es que nos están haciendo preguntas de las variables absolutas. Nuestro modelo está en variables incrementales. Variables incrementales, que incremento de h es igual a h menos 4 y incremento de q es igual a q menos el q de equilibrio, que es básicamente cuando yo tenga una altura de 4, pues esto, la raíz de 4 es 2, q es 0,6. Q de equilibrio es 0,6. Bueno, ¿esto en qué me afecta? Bueno, pues me afecta en la definición de las condiciones de equilibrio y de la señal de control. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuánto vale incremento de h de 0? Que me lo van a pedir. ¿Cuánto vale la desviación de la altura de 4 metros en el instante inicial? Entonces, si yo tenía una altura inicial
de 6 metros, la desviación de 4 es 2 metros positivos. He tenido que tener en cuenta ahora mi condición inicial, para mi integral, pues tiene que tener en cuenta que es una variable incremental. Aquí lo puedo quitar todo. No debería haberlo quitado todo. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es que, básicamente, pasamos la ecuación de nuestro modelo al dominio de la variable compleja. Ahí resolvemos la ecuación diferencial, porque las ecuaciones diferenciales en el dominio de la variable compleja se convierten en ecuaciones algebraicas. Resolvemos la ecuación algebraica, obtenemos la transformada de Laplace de la señal que a nosotros nos interesa, que en este caso es la transformada de Laplace de h, y antitransformamos para obtener la transformada de Laplace de la señal que nos interesa. O sea, la señal en el variable del tiempo que nos interesa. Es decir, a lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos preguntando es h de t. Para conseguir h de t, lo que vamos a conseguir es el incremento de h de t, porque nosotros tenemos modelos en variables incrementales. Para conseguir el incremento de ht, lo que tenemos que conseguir es h de s. Y para conseguir h de s, lo que tenemos que resolver es el modelo. Resolver una ecuación en el dominio de Laplace. ¿Qué ecuación? Pues la ecuación que obtengamos al transformar esto. Aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación. 0,2, bueno, perdón. Siempre es bueno marcar primero las variables. La transformada de Laplace del incremento de h es lo que voy a llamar h de s. La transformada de Laplace de incremento de q voy a llamarlo q de s. Esto implica que la transformada de Laplace de la derivada de h es igual a s por h de s menos incremento de h de 0. Y ya está, es que no hay más. Esto es esto, esto y esto. O sea que esto es 0,2 por esto de aquí. Que vamos a liar. Por S. Por h de s menos 2 es igual aquí a q de s menos 0,075 por h de s. Por h de s. h de s es nuestra incógnita, pero ¿y q de s? El caudal, me lo han dicho. Mi caudal es una señal que empieza en 0,7 y baja a 0,3. O sea, q de s no es una incógnita. Q de s lo conozco. Lo que pasa es que tengo que calcular la transformada de Laplace de q de s. Pero esto es q de t. ¿Vale? ¿Cuánto vale incremento de q de t? Incremento de q de t es q de t menos 0,6. Yo puedo representar esa señal. Al inicio de los tiempos vale 0,7. Menos 0,6, incremento de q de t, empieza en 0,1. Es lo que me desvío del valor de equilibrio, que es 0,6. Y a los 2 segundos baja a 0,3. A los 2 segundos baja a 0,3. De tal forma que 0,3 menos 0,6 menos 0,3. ¿Cuánto vale Ahora tengo que calcular q de s, que es la transformada de Laplace de esta señal. ¿Cuánto vale esa transformada de Laplace?
que no se calcula haciendo la transformada. La transformada del 0,1 menos la transformada del salto, o sea, sería por salto. La transformada del salto de UDT menos la transformada de menos 0,3 UDT Movido. Lo suyo es transformarlo en sumas. Esta señal, ¿vale? Pues puedo decir, hombre, yo esa señal no lo sé, pero yo me conozco una señal que es esta. Vale, un caudal constante de 0,1 hasta el infinito, la conozco. Y ahí lo que yo estoy viendo es que hay un cambio brusco que paso de 0,1 a menos 0,3. Dice, bueno, yo también me conozco esta. También la conozco, es fácil, la de 0,4. Pasa que esta, yo me conozco esta, pero también me podría conocer esta, que es el retraso, un traslado en el tiempo, que estos sean 2 segundos. Pues si yo a la señal A le resto la señal B, obtengo la señal en unidad del tiempo. Eso al fin y al cabo lo que yo tengo ahí es la suma de dos escalones. Uno de ellos retrasado 2 segundos. Esto es 0,1 partido por S. Y esta de aquí es 0,4 partido por S por elevado a menos 2S. La resta de esas dos transformadas de Laplace, pues es la transformada de Q de S. Es decir, esto es igual a 0,1 partido por S menos 0,4 partido por S por elevado a menos 2S. Esa es la transformada de Laplace de la señal de incremento de caudal. ¿Das cuenta? Esto es por lo general es difícil no perder la relación entre las señales que vamos a manejar y la realidad. Pues tienes que pasar por la linealización, del punto de operación, después a variables complejas y todo eso al final para llegar a una variable absoluta, ¿no? Tú te gustaría hablar de caudal o de altura, pero para eso hay un montón de pasos intermedios en los cuales pues, bueno, hay que hacer una cierta capacidad de adaptación. Pues ya lo tengo casi resuelto. Porque yo vale. Lo que hago es sustituir el caudal y lo que estoy buscando es despejar cuánto vale h de s. Y esto lo hago pues llevándome este término aquí, este término me lo llevo aquí y sustituyo el caudal. Es decir, esto es h de s, saco factor común h de s porque es mi incógnita. Esto ya es resolución de ecuaciones algebraicas, ¿vale? Volvemos al colegio. Esto es 0,2s más 0,075. ¿Vale? Es este término de aquí, multiplicado por 0,2, más este término de aquí. Y esto es igual ¿a qué? A 0,4, que es este término de aquí. Más Q de S, que Q de S lo he puesto ahí y era 0,1 partido por S menos 0,4 partido por S por elevado a menos 2S.
y de espejo, que esta es la parte que por eso siempre salen fracciones de polinomios en S. De esta ecuación, lo que yo quiero sacar, que es lo que yo pedí aquí, resuelvo la ecuación y obtengo la transformada de Laplace de la señal incremento de altura, que es igual a 0,4 partido por 0,2S más 0,075. Es que la podía poner más corto, pero bueno. Más 0,1 partido por S por 0,2S más 0,075 menos 0,4 partido por S por 0,2S más 0,075 por E elevado a menos 2S. Y esa es la transformada de Laplace de la señal que estamos buscando. Podemos tener la tentación, que es común, ¿vale? Decir, bueno, ¿por qué lo has puesto separado? ¿Por qué no lo has puesto todo en una única fracción? ¿Vale? ¿Por qué no has multiplicado estos dos polinomios? ¿Por qué no has sacado aquí factor común y le metes aquí también y lo sumas también los dos polinomios? Porque estaríamos haciendo trabajo que después habría que deshacer. Porque ahora lo que vamos a hacer es calcular, ya tenemos HDS, tenemos que hacer la antitransformada de esto. Pero la antitransformada de esto, por linealidad, es igual a la antitransformada de cada uno de estos elementos independientemente. Entonces no hace falta, no los metáis juntos cuando después los vamos a tener que separar. Ya los tenemos que calcular la antitransformada de HDS es igual a calcular esas tres antitransformadas de forma independiente. Esas tres antitransformadas de forma independiente. Entonces, por eso no sé, intentar no unir todo, porque al final lo que haces es trabajo que después vas a tener que conseguir. O sea, que volver a hacer. ¿Duda? Pues tiempo sobrado hoy, pues sobrado. Cosas que llaman la atención. ¿Dónde están las condiciones iniciales? Pues se des cuenta, ahí hay tres términos. ¿Vale? Hay tres cosas que están sumando. Y cada una de ellas pues tiene un origen. ¿Vale? Esto viene de las condiciones iniciales. Si tuviéramos unas condiciones iniciales de forma que la altura fuera 4 metros, es decir, si partiéramos del punto de operación, el incremento de H0 fuera 0, esto sería nulo. Porque de hecho esto es K, o K no, ¿tú era K? No, K no, 0,2. Es que eso viene por ahí de este 0,2. Esto es 0,2 por incremento de H de 0. Ese 0,4. Si tú pones una altura inicial nula, ese término desaparece. Eso es el efecto de las condiciones iniciales. ¿Este término qué es? Esta es la respuesta del sistema frente a un escalón de amplitud 0,1 a esto. ¿Y esto qué es? La respuesta del sistema frente a un escalón de 0,4 desplazado en el tiempo. De hecho, si os dais cuenta, es decir, realmente os he dicho que tenéis que hacer 3 antitransformadas, pero es mentira. Tenéis que hacer solo 2, porque esta y estas son exactamente iguales. Porque va a ser la señal escalada y desplazada en el tiempo. ¿Vale? Va a ser exactamente igual. Así que vemos que tenemos términos que dependen de qué. Entonces, esto es lo que se denomina la respuesta forzada.
Todo esto de aquí, forzada. ¿Vale? Que esto lo habéis estudiado todo ya. Ecuaciones diferenciales. ¿De qué depende esto? Pues justamente del valor que tomaba la excitación del sistema, que era la variable libre, que era el caudal. Esto depende de la forma que tiene el caudal. Si el caudal tiene la suma de dos escalones, pues es la respuesta, es la suma de las respuestas a esos escalones. Pero esto no depende de las condiciones iniciales. Esto es la potencia o el motivo por el cual la linealidad es tan importante, es que tú dices, es que yo podría haber, de hecho, me preguntaba primero, calcúlame la respuesta del sistema frente a unas determinadas condiciones iniciales o calcúlame la respuesta frente a un escalón y después ya componía la respuesta. Es decir, pues yo puedo estudiar cada uno de estos problemas de forma separada. Porque para la respuesta de las condiciones iniciales le da exactamente igual la señal de entrada que haya recibido. Y lo contrario es igual. Para ver cuál es la respuesta forzada, para ver cuál es la trayectoria de la altura que está provocada por el incremento de caudal, le da exactamente igual el valor de las condiciones iniciales. Yo lo tengo ya calculado. Te permite desacoplar problemas. Que en ingeniería eso es siempre bueno. Si tú tienes un problema grande, partirlo en problemas chicos es bueno. En cualquier caso. ¿Vale? Entonces yo primero estudio la respuesta forzada, después estudio la respuesta, lo que se llama la respuesta libre, la respuesta a las condiciones iniciales, de forma independiente, y después ya saco conclusiones. Bueno, voy a hacer esta rápidamente y después pasamos. ¿Cuál es esta antitransformada? ¿Cuánto vale la antitransformada de 0,4 partido por 0,2 S más 0,075? Pues la forma de antitransformar consiste principalmente en manipular la función de variable compleja hasta conseguir expresarla en relación a transformadas que conocemos. ¿Vale? ¿A cuál se parece más de todas las que tenemos aquí? Eso es, arriba hay un número que me da igual, porque una constante me da igual lo que hay arriba, lo único que me importa realmente es lo que hay abajo, que es un polinomio. Y es un polinomio que no es S, ni S cuadrado, ni S cuadrado más o menos al cuadrado, es un polinomio de orden 1, S más A. Que sí, que eso no está puesto en S más A, pero lo más parecido es aquello. A mí lo que me gustaría es que esto se pareciera a 1 partido por S más A, porque esto sería estupendo. Porque esto yo sé que es elevado a menos AT. ¿Sí? O sea, ahora lo que hace es sacar el 0,4 como constante, ¿no? Y el 0,2 y lo sacas del polinomio para que te quede una S más el número que sea, ¿no? Entonces te queda 0,4 partido lo que hayas sacado de esa otra cuenta y lo haces. Efectivamente, manipularlo hasta que se parezca a esto. Entonces, la forma de manipular esto es 0,4 partido por 0,2S más 0,075. Y realmente la principal diferencia entre estos dos es que esto está multiplicado por 0,2 y esto está multiplicado por 1. ¿Vale? Entonces divido arriba y abajo por 0,2. O sea que esto es igual a 2 partido por S más 0,075 partido por 0,02. Y ahora ya sí. Esto no es exactamente esto, pero esto es igual a 2 por 1 partido por S más un número feo. 0,375. Un número feo. Y ahí ya lo tengo. Este 2 es lo que os digo, lo que está multiplicando te da exactamente igual. Esto es 2 veces elevado a menos 0,375.
5t. Esto es importante. Esto, a esa parte, le voy a llamar incremento de h1 de t, porque tengo tres funciones, incremento h1, incremento h2 y incremento h3. Esto es incremento de 1 de t. Os dije que era de las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale incremento de h1 de t cuando t vale 0? Dos elevado a e elevado a bla 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 0. Menos 0,75 por 0, que es igual a 2. Una altura de incremento de h1 de t igual a 2 significa que con h0 igual a 4 la altura inicial vale 6. Por eso vienen las condiciones iniciales. Estos son siempre, bueno, las exponenciales decrecientes las tenemos hasta en la sopa porque tenemos ecuaciones diferenciales lineales en todas las disciplinas de ingeniería. Entonces las vemos por todas partes. Pero aún así os la voy a pintar. Porque la vamos a pintar más veces. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que si tú tienes 2 metros, esto es 4, y tú estás en 6 y le estás metiendo un caudal, si le estás metiendo un caudal igual al punto de operación, ¿a qué es a lo que va a tender la altura? Va a perder agua hasta que llegues a la altura de equilibrio. Esto es incremento de h1 de t, empieza en 2, ¿y a cuánto tiempo, a qué tiende cuando el tiempo tiende hacia infinito? ¿Vale? Pues a elevado a menos infinito, que es 0, esto hace así. La desviación del punto de equilibrio tiende a 0. O sea, las condiciones iniciales, esto es la respuesta. Lo cual es un poquito, dice, que me estás diciendo que si yo tengo 6 metros y no hago nada, tiende a 4. Y la respuesta es que no. Lo que te estoy diciendo es que si tú tienes 6 metros y tienes un caudal que te da como altura 4, o sea, si tu caudal no es 0, tu caudal, lo que es 0 es el incremento de Q es 0. Pero que el incremento de Q sea 0 significa que tu caudal es 0,6. Entonces, si tú tienes un caudal de 0,6 y una altura de 6, vas a ir perdiendo agua hasta que la altura llegue a 4, que es el incremento valga 0. ¿Y cómo de rápido? ¿Cómo de rápido? ¿Vale? Pues eso te lo dice este coeficiente. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hayan pasado 0,375 segundos, a la mitad no, a un tercio. ¿Vale? Se ha perdido un tercio del agua. Más o menos, un 66%. Un 66% más o menos. Entonces, esto es 0,66 por 2. Más o menos. Lo veremos en el tema siguiente. Cuando tengamos 3 veces esto, ¿vale? Cuando estemos más o menos en torno a un segundo, aquí solo quedará el 0,05 del agua que teníamos. Más o menos. Lo cual ya empiezo a hablar de lo que vamos a hablar en el siguiente tema, que es lo de las propiedades sistémicas. Yo miro esto y os digo, tarda 1,5 segundos en vaciarse. Así, sin hacer ninguna cuenta. Que es la potencia, este es lo que es potente de este tipo de análisis. Simplemente mirando, de hecho, simplemente mirando a esto de aquí. ¿Vale? Yo hago 0,075 partido por 0,2, esto me dice lo rápido que se va a descargar. Ya sé la velocidad. Sé muchas cosas, sé que va a tender a 0 y sé la velocidad. Eso lo vamos a ver, que es la idea de que lo que nosotros queremos realmente no es resolver ecuaciones diferenciales. Esto ya lo habéis hecho en otra asignatura. Esto ya lo habéis hecho en otra asignatura. No es de esta asignatura. Esto se supone que ya lo sabéis hacer. Lo que nosotros queremos es que vosotros aprendáis a mirar al modelo y podéis sacar conclusiones.
Pues simplemente mirando la función de transferencia, solo por mirarla, sé que se va a vaciar, sé lo rápido que se va a vaciar. ¿Vale? Pues son propiedades del sistema. Daos cuenta que este 0,2S más 0,075 algo de importancia tiene que tener. Porque no solo me aparece la condición inicial en la respuesta a la condición inicial, es que me aparece también la respuesta forzada. Eso algo de importancia tiene que tener. De hecho, esa es la relación que hay entre la constante de descarga y la sección, es decir, la geometría y el agua que tiene en el punto de equilibrio. Eso te está dando información sobre cómo es el sistema, cómo de rápido pierde agua en este caso. Cómo de rápido pierde agua. Entonces, profesor, entonces esta gráfica lo que nos indica es cómo se vacía el agua cuando el caudal es 0,6 constante. Claro, cuando incremento de Q de T es igual a 0, lo que implica que Q de T es el punto de equilibrio, que en este caso era 0,6. Porque si yo digo, esto es la parte de linealidad, digo, yo voy a estudiar cómo se evolucionan las condiciones iniciales suponiendo que las entradas valen 0. Pero poner una entrada 0 es poner incremento de Q igual a 0. Entonces es manteniendo el caudal constante. ¿Y con la referencia de los 4 metros de...? Porque es el punto que hemos escogido. ¿Vale? Que es el punto que hemos escogido. Dice que se comporta como tú esperas. Tenía 6 metros, va a tender a 4 con una cierta velocidad. Con una cierta velocidad. Que es lo que te está poniendo aquí. Vas a bajar de 6 metros a 4 más o menos rápido en función de qué. Pues de lo grande que sea el agujero y el agua que tengas encima. Es lo que te da la velocidad de descarga de agua. ¿Vale? Que eso depende pues, de estos números que son dependientes de los parámetros. Bueno, esto lo he hecho a ojo porque bueno, era trivial, era muy fácil. Pero bueno, hay una metodología sistemática para calcular antitransformadas siempre que la función que tú estés intentando antitransformar sea cociente de polinomios en S. ¿Vale? Esta es una pequeña excepción porque lo que vamos a antitransformar realmente no es elevado a menos S, vamos a antitransformar esta parte y después la retrasaremos en el tiempo. Pero si lo que tú tienes son polinomios de fracciones de polinomio, pues hay una metodología sistemática. Ahí tenemos que antitransformar, voy a llamar H2 de S, que es la transformada de ese término incremento de H2 de T, que es el debido al escalón de 0,1, que es 0,1, que de nuevo nos da igual, partido por S, por 0,2S, más 0,075. La forma que hay, bueno, esto siempre que llegamos a la parte antitransformada, pues diferentes cursos os han enseñado diferentes metodologías. Me da igual la que uséis si lo hacéis bien. La metodología, porque esto lo que se trata es que 1 partido por S al cuadrado más S, yo lo miro aquí y no tengo S cuadrado más S en ningún sitio. Yo tengo S cuadrado, tengo S más A, pero no tengo S cuadrado más AS. Digo, pero esto es una fracción de polinomio y lo que yo puedo hacer es esto, pues expresarlo como la suma de dos fracciones. ¿Vale? Si yo lo sumo, pues yo puedo preguntarme cuánto vale A, me puedo preguntar cuánto vale B
Me pregunto cuánto vale A, cuánto vale B, y esta tengo una antitransformada directa. Depende de lo que valga A y lo que valga B. No, que sobra una S en el Ahora sí. Si calculo la decomposición fracciones en función de las raíces de este polinomio, pues esto es fácil de transformar porque esto es A. ¿Esto qué es? Esto es A. Esto es una constante. ¿Y esto qué es? Pues esto es B por E elevado a menos lo que sea. ¿Vale? Eso también tenemos otras. Esas dos sí son triviales. Esas dos sí son triviales. La metodología pues depende. ¿Vale? Esto depende, la antitransformada depende mucho de las raíces del polinomio denominador. De las raíces del polinomio denominador. De hecho, esta forma a mí no me gusta mucho, la forma más normal de ponerlo es sacar aquí factor 0,2 y expresarlo como el cociente, como era 375, ¿no? Porque ya tengo la raíz. La raíz es 0 y esta raíz es menos 0,375. Y esto te queda 0,1 partido por 0,2, que es 0,5. ¿Vale? Depende mucho de la forma que tengan las raíces del polinomio denominador. Este es un polinomio de orden 2 que tiene dos raíces, raíz en 0, raíz en menos 0,75, son dos raíces reales. Las raíces reales son fáciles, ¿vale? Si tú tienes la metodología, pues era, aquí tenemos caso 1. Si f de s es igual, aquí puedo tener una constante, la que sea. Me da igual. Y aquí lo que tengo es S más P1 y tengo, si lo único que tengo son polos reales, como es nuestro caso, pues simplemente lo que obtenemos es una suma. Estos son polos reales sencillos. A sus dos. Es decir, tenemos un polo, dos polos reales que son distintos. Por ejemplo, aquí tenemos un polo en 0 y un polo en menos 0,375. En este caso, pues por el teorema de los residuos, pues simplemente es la suma de estas dos fracciones, en donde A1 y A2 se obtienen de una fórmula de los residuos, que básicamente es de f de s por s más P1 particularizado en s igual a menos P1. Y a sus 2 es igual a f de s por s más P2 particularizado en s menos P2. Es decir, básicamente elimino el polo que estoy estudiando, elimino el factor que estoy estudiando y particularizo en el valor de ese polo. ¿Vale? En este caso, esto va a ser igual a A partido por S más B partido por S más 0,375. ¿Cuánto vale A? Pues A es igual a 0,5 partido por S más 0,375 multiplicado por S más 0,375 particularizado en S igual a menos 0,375. Esto se va y esto es menos 0,5 partido por 0,375. Un número. ¿Cuánto vale B? Pues es igual a la función de transferencia que estoy antitransformando por S más 0,375 multiplicado por S en S igual a 0
que es igual a 0,5 por 0,375. Esta metodología se puede utilizar para lo que se llama cualquier número de raíces reales simples. Raíces reales simples significa que esto no está al cuadrado, ni al cubo, ni a la cuarta, que eso pues te complica la antitransformada y tienes que hacerlo. Y que las raíces son reales, no tiene raíces complejas. Las raíces complejas pues tiene otra metodología, ¿vale? Pero las antitransformadas para sistemas con polos reales con polos reales unívocos, pues se hace pues, con esta metodología del cálculo de residuos. ¿Vosotros cómo aprendisteis a hacerla con residuos o por fuerza bruta? Yo no me acuerdo ya, la verdad. Hay que recordarlo, pero residuo o fuerza bruta. La fuerza bruta es que cojo esto, lo multiplico. Tengo dos ecuaciones en la parte real y identificas términos. A lo bestia, ¿no? Eso es fuerza bruta. ¿Vale? Para sistemas, me vale igual. Vamos a hacer antitransformadas en esta asignatura. Vive Dios que la antitransformada de polos simples y polos dobles, si no me os vamos a poner una en todos los exámenes. Pero esto de aquí. Esto de aquí tenéis que saber hacerlo. O sea, un par de polos, una respuesta a un escalón de un sistema lineal con polos, tenéis que saber hacer la antitransformada. ¿Vale? No vamos a pedir sistemas con polos triples, ni con polos complejos conjugados dobles, pero las sencillas las que hacemos aquí, sí debéis de saber capaz de hacerlas, ¿vale? Tenéis que saberos esto. Aunque no la vamos a hacer, la vamos a utilizar en el tema que viene para hacer un análisis y después no la vamos a olvidar. Pero es bueno que hagáis antitransformadas para identificar varias cosas, ¿vale? De las que vamos a hablar. El efecto de los polos, el efecto de cómo afectan, toda esta parte que hay de aquí, de la parte forzada y parte libre, de eso sí vamos a hablar mucho y una de las formas de aprenderlo pues es hacer algunos ejercicios y tener claro cómo se hace una resolución sencilla de una ecuación diferencial, ¿vale?